La proposición de ley que nos trae el Partido Socialista tiene, en nuestra opinión, un aspecto acertado, y es que no demoniza la subcontratación, no demoniza la externalización. Por lo menos no lo hace en el texto escrito, aunque la interviniente no ha puesto mucho énfasis en el tema. Y efectivamente es acertado no demonizar la externalización, porque es un instrumento competitivo que hoy utilizan las empresas de todo el mundo. Imaginen sus señorías una empresa mediana que no tiene recursos adecuados para tener un servicio interno de recursos humanos de calidad, o un servicio informático, o un servicio de contabilidad. Al externalizarlo, aumenta la calidad de esos servicios, permite a otras empresas, a menudo pymes, participar de esa actividad y mejora su competitividad. La externalización es un instrumento de mejora de la competitividad que se utiliza en todo el mundo y, por tanto, no tendría sentido que privásemos a las empresas españolas de esta posibilidad que utilizan todos sus competidores y que tiene, si se aplica adecuadamente, efectos positivos. Cosa distinta es evitar los abusos de este fenómeno de la subcontratación, que evidentemente existen. Basta con fijarnos en la realidad social que nos rodea. La subcontratación no tiene por qué implicar una degradación de las condiciones laborales, pero a menudo lo implica. La subcontratación no tiene por qué implicar una peor calidad del servicio para los clientes, pero a menudo sucede. Pensemos en actividades de atención al cliente, de mantenimiento, pensemos en la huelga que estos días realizan los trabajadores de Telefónica Movistar. Sin embargo, estos abusos, como han señalado intervinientes anteriores, no siempre se deben a defectos de la legislación. A menudo se debe a abusos, a malas prácticas que la propia legislación prohíbe. Por eso, ahora que se está tramitando en esta Cámara el proyecto de ley de inspección de trabajo, nos parece una buena ocasión para recordar esto y recordar que la inspección de trabajo necesita recursos y que esos recursos tienen que asignarse adecuadamente, entre otras cosas, a combatir este tipo de prácticas. Por tanto, hay problemas que no tienen que ver con la legislación, sino con el incumplimiento de la legislación. Esto no quiere decir que desde mi grupo seamos contrarios a reformar la legislación ahí donde se puede mejorar. Por ejemplo, querría recordar que nosotros tuvimos cierto protagonismo en un cambio legislativo que afectó al sector de la subcontratación de forma importante, aunque no en el tema que ustedes plantean. Una enmienda nuestra fue la primera que trajo a esta Cámara que en los mecanismos de pago a proveedores era importante que cuando se pagaba al proveedor principal se informase a los subcontratistas para que estos también cobrasen. Algo que, por cierto, creemos que habría que generalizar a los pagos de todas las administraciones y no solo a los que tienen que ver con los mecanismos extraordinarios de liquidez. Bienvenidos sean, por tanto, los cambios legislativos para mejorar defectos de nuestro sistema. Entrando en su propuesta concreta. Nosotros compartimos la filosofía esencial de esa propuesta, es decir, que trabajadores similares que realizan funciones similares tienen que compartir esencialmente unas condiciones parecidas. Creo que esa es una filosofía difícil de no compartir, de puro sentido común. Trabajadores similares realizan actividades similares, deben tener unas condiciones relativamente parecidas. Lo que pasa es que ustedes no están planteando exactamente eso, sino algo mucho más drástico, que es la equiparación total y completa por imperativo legal, la igualdad total por imperativo legal. Y creemos que esa propuesta tan radical tiene numerosos inconvenientes. Algunos tienen que ver con la propia libertad de empresa. Estamos hablando de trabajadores que trabajan para empresas diferentes. Tiene que ver con la propia negociación colectiva. Podemos estar hablando de diferentes sectores de actividad. Y, en el fondo, nuestra discrepancia tiene que ver con el enfoque, porque ustedes van al resultado final. Y dicen, el resultado final no nos gusta y, por tanto, por imperativo legal, obligamos a que el resultado final tenga que ser la plena igualdad. Nosotros cambiaríamos el enfoque y nos preguntaríamos, ¿y si esos trabajadores tienen habilidades parecidas y trabajan en actividades similares? ¿Por qué tienen esas discrepancias salariales? ¿Dónde está la raíz de esa discrepancia? Porque si el mercado de trabajo funcionase bien y la negociación colectiva funcionase bien, por sí solos las condiciones serían relativamente parecidas. Es decir, que la raíz de los problemas, en nuestra opinión, está en algunos aspectos de la reforma laboral
el desequilibrio en las relaciones laborales que ha generado entre empresarios y trabajadores, la precariedad en las condiciones laborales y salariales que ha provocado. Por tanto, seríamos más partidarios de ir a la raíz de esos problemas, de forma que de manera natural se equiparasen las condiciones, que no olvidar estas cuestiones y ir al final del eslabón, y decir, vamos por imperativo legal a obligar a una equiparación total con todos los inconvenientes que eso puede tener. No olvidemos, por otro lado, que esta externalización a menudo tiene un componente internacional, es decir, puede haber a trabajadores incluso de otros países. En fin, ustedes nos están planteando una propuesta, como digo, de la que compartimos el espíritu, pero no los detalles concretos. En cualquier caso, en este momento lo que se le pregunta a la Cámara es si acepta la toma en consideración, si acepta debatir sobre esa situación de los trabajadores subcontratados y, por tanto, nuestro voto va a ser afirmativo. Y si se tramitase en el debate, pues plantearíamos este tipo de cuestiones con el ánimo de llegar a un resultado similar al que ustedes proponen, pero por vías que creemos más eficientes y menos intervencionistas. Muchas gracias, señor presidente.